Muy bien, chicos, bienvenidos. Una vez más, esta es la guía que les he preparado para orientarlos en la elaboración de su ensayo final de ética. Pongan muchísima atención, acuérdense que además de ser su examen final, están siendo evaluados por su profesor y por un evaluador a nivel nacional. A través de este ensayo, ustedes deben mostrar sus competencias éticas. ¿Cuáles competencias? Pues las que el TEC de Monterrey tiene en su modelo educativo. Reflexionar, analizar y evaluar dilemas éticos y respetar a las personas y su entorno. Estas competencias se evalúan en el ensayo de ética y existe una rúbrica que ustedes pues deben de conocer. El día de hoy se las voy a explicar y también les voy a dar algunos tips. Pongan mucha atención y con ello se evalúan estas dos competencias. El ensayo que ustedes van a hacer como su examen final debe de ser argumentativo, es decir, que tienen que generar una reflexión que sustenten con argumentos éticos sólidos, profundos y articulados. Si alguien creyó por ahí que aquí este tipo de clases era de rollo, híjole, está muy equivocado. Parte de lo que los evaluadores ponemos atención es justamente que sean argumentos éticos sólidos y se alejen de esto que se llama rollo o que ustedes le llaman rollo. ¿Cómo se evalúan estas competencias? Como les dije, a nivel nacional ustedes van a tener un profesor que va a leer su ensayo, van a subir su ensayo a una plataforma, en un sistema, y a través de esta plataforma se descargan sus ensayos y son leídos por terceras personas. Esto es muy importante porque muchas veces los alumnos pensamos que nuestro profesor ya nos conoce, que se acuerda de algunos comentarios que dijimos en clase. El evaluador no te conoce, no sabe cómo fue tu desempeño en clase, de tal suerte que tú tienes que hacer un esfuerzo adicional por escribir para ser leído. Aquí va la orientación. Te voy a explicar la rúbrica. La rúbrica va a calificar diferentes criterios. Uno de ellos es la reflexión ética. Esta reflexión ética tú la tienes que mostrar alrededor de todo el ensayo. Por reflexión ética se entiende la capacidad que tú tienes para identificar un problema ético y argumentarlo. Identificar un problema ético es algo que no todas las personas tienen. Yo te voy a colocar un breve ejemplo. Afuera de la colonia donde yo vivo, hace algunos meses se sentaba un señor, un indigente, que tenía sus facultades mentales disminuidas, y ahí pasaba noche y día, hiciera frío o lloviera. Para algunos vecinos, esto era un gran problema. Ellos consideraban que afectaba a la colonia en la parte visual. Para otros vecinos, este era un problema inexistente. En realidad ni siquiera se habían fijado que había ahí una persona en el frío y en la noche. Pero hubo un tercer tipo de vecinos que se preocuparon por la persona y trataron de encontrar una solución. Si tú te fijas en estos tres tipos de vecinos, el tercero es el que fue capaz de identificar que había un problema ético relacionado con la dignidad de la persona, con los derechos humanos, con lo que es bueno, con lo que es justo. Ok, esto es lo que tú tienes que hacer con el problema que tú elijas. Tú vas a elegir un problema para tu ensayo y tendrás que explicarnos por qué lo elegiste, qué hay detrás, qué derechos humanos están violando, qué valores están rompiendo. Yo te recomiendo poner esto al inicio en la justificación, en donde nos expliques por qué elegiste ese tema y por qué detrás de ese tema hay un problema ético. El segundo criterio del ensayo es la problematización ética. En este aspecto se ve la capacidad que tú tienes de ver la complejidad del problema. Existen personas que creen que en 15 minutos pueden arreglar una problemática social compleja. Pero si nosotros nos ponemos a investigar, nos damos cuenta que las problemáticas sociales y éticas en realidad son complicadas. Y eso es lo que tú tienes que mostrar. ¿Eres capaz de ver los diferentes actores implicados en un problema ético? ¿Eres capaz de plantear soluciones que sean viables y a la vez sean éticas? ¿Eres capaz de ver que hay argumentos a favor de tu ensayo, pero también en contra de tu postura? Esto es lo que tú tienes que mostrar en esta parte del ensayo. Por ejemplo, yo te acabo de colocar el caso del indigente. ¿Qué contraargumentos habría de ayudar a los indigentes? Tal vez tú piensas que nadie tendría contraargumentos, pero es posible que sí. ¿Cuáles serían esos contraargumentos y cómo tú podrías refutarlos? ¿Cuáles son los diferentes actores implicados en el problema de la indigencia? No solamente es el indigente que se va y se sienta en la calle,
tal vez hay un asunto de políticas públicas, de pobreza, de ciudadanía. Hay muchas cosas tejidas en ese problema. Y cuando eres capaz de ver la complejidad, entonces ya eres capaz de plantear una solución que entonces sí puede ser viable y a la vez ética. Esto es lo que tú tienes que mostrar en este criterio y se va a evaluar. El tercer punto es la fundamentación ética. En la fundamentación ética tú tienes que mostrar que de veras comprendiste las teorías éticas que viste en clase y que puedes utilizar una de ellas de manera profunda con el tema que tú has elegido para tu ensayo. Yo te voy a sugerir que elijas solo una para verla de manera profunda, porque los evaluadores pues nos fijamos que no solamente sepas un poco o que estés familiarizado o que digas el nombre del autor y con eso creas que es suficiente. En realidad nosotros evaluamos que lo hagas de manera profunda, precisa, coherente, clara. Si vas a hacer un ensayo que de 5 cuartillas, utilizar muchas teorías equivaldría a hacerlo de manera muy superficial. Por lo tanto, yo te sugiero que aquella teoría que más te haya gustado, vuelvas a revisar los textos que te dio tu profesor y además busques otros textos de ese autor o de esa teoría en biblioteca y puedas profundizar con tu tema alrededor de esa teoría. Después viene la consideración de la dignidad humana. Esta parte es muy importante en el ensayo porque tiene que ser de manera explícita, no debe de ser de manera implícita o como que lo diste a entender. Tienes que decirlo tal cual. Si utilizamos el mismo caso que he puesto desde el inicio de la explicación, el caso del indigente, cuando llegaras a este punto en tu ensayo tendrías que decir qué hay alrededor de la dignidad humana o del valor de la persona en el indigente, por qué su vida es valiosa, qué autor dijo que su vida es valiosa. Aquí, por ejemplo, podrías usar a Kant. Tú sabes que Kant fue un filósofo que nos habló de la dignidad de la persona, de su valor intrínseco, de que las personas nunca pueden ser utilizados como medios. Pero también podrías elegir algún otro autor que viste en clase, como Habermas, o algún otro que tú consideres que puede sustentar el tema de la dignidad humana, pero tienes que hacerlo de manera explícita. Ligado a la dignidad humana está todo el tema de los derechos. Cuando ya reconocemos que una persona es valiosa, pues entonces esa persona tiene derechos. Utilizando el caso del indigente, si ya argumentamos que su vida es valiosa, puede ser con ayuda de Kant, por ejemplo, ahora tenemos que reconocer que tiene derechos y que algunos de esos derechos a una vida digna pues no están siendo ejercidos. Por ejemplo, a una vivienda digna, a una alimentación, etcétera. Esto tú podrías utilizar, por ejemplo, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, entre muchas otras tratados internacionales, o también puedes utilizar la Constitución mexicana. Pero en este punto, sí es importante que de manera explícita hables también de los derechos que se están violentando. ¿Y de qué propones? Después vamos a hablar de la ética social o justicia social. Este punto de la rúbrica es muy interesante y te voy a pedir que pongas mucha atención, porque a lo largo de la historia de los ensayos es un punto que algunos alumnos no logran comprender o conectar. La justicia social está asociado a la desigualdad o a la inequidad de oportunidades. Cualquier tema que tú elijas para tu ensayo tiene una dimensión que tiene que ver con la justicia social, aunque de entrada no lo veas. El ejemplo que yo coloqué del indigente, pues es muy evidente que hay una cuestión de inequidad, de oportunidades o de desigualdades hacia el indigente. Pero tú puedes elegir para el ensayo de ética muchos otros temas que sean de tu interés y descubrir qué tiene que ver o cómo se conecta la ética con la justicia social. Cómo la reflexión ética nos lleva a mirar que la inequidad no debe de existir. Si tú haces un ensayo de la cuestión alimentaria o de los sistemas computacionales y su acceso, siempre hay una dimensión por ahí de justicia. Por ejemplo, no todo el mundo tiene alimento, o por ejemplo, no todo el mundo tiene acceso a las computadoras, o el papel de la mujer. El tema que tú elijas tiene una dimensión
que se liga con la justicia social y que si fuéramos éticos la encontraríamos, si tuviéramos una reflexión profunda. Aquí, en este punto del ensayo, tú tienes que pensar cómo tu tema, a través de la reflexión ética, se vincula con la justicia social. Para ello, debes apoyarte con algunos autores y hacer esto de manera explícita. Una vez más, no debe ser implícito, sino explícito. Te puede ayudar, por ejemplo, John Rawls o cualquier otro autor que tu profesor te haya enseñado en clase y que toque el tema de la justicia. Por último, te voy a pedir que tengas mucho cuidado en tu argumentación. Como te decía al inicio de esta explicación, si tú pones rollo, el rollo está muy alejado de lo que es una buena argumentación. El tema de argumentación seguramente lo podrás revisar con tu profesor en clase, pero si lo puedo resumir, es la capacidad de afirmar algo y de ofrecer las razones por las que afirmas eso, y además apoyarte en fuentes. Si yo solo afirmo algo y nunca ofrezco las razones, pues estoy cayendo en rollo. Es importante entonces que tengas mucho cuidado en cada párrafo que tú tengas de tu ensayo, en cada idea, que estés afirmando algo o concluyendo algo, pero que además al lector le ofrezcas las razones de cómo llegaste a esa conclusión y además utilices fuentes y que esas fuentes sean de validez académica. Finalmente, pues vamos a ir a la forma. Esto tú no lo aprendiste en esta clase, esto lo aprendiste en redacción y lo has aprendido a lo largo de todas tus clases de español a lo largo de tu vida como estudiante. Pues en este momento es un momento para evidenciar esa capacidad de hacer un escrito claro, con una argumentación lógica, con buena redacción y ortografía, con el uso correcto de citación en APA y que la persona que lo lea pueda entender tus ideas, tus propuestas. Te recuerdo una vez más que vas a ser leído y que tienes que escribir pensando en que alguien que no te conoce te va a leer y te tiene que entender. Este ensayo debe de ser de aproximadamente 1200 a 1500 palabras, a espacio y medio, en tipo de letra Arial 12 puntos, y lo vas a subir a un sistema que se llama CICEP y que tu profesor te indicará en dónde está esa liga y cómo deberás de subirlo. Algo muy importante que te voy a dar como consejo y como sugerencia es que desde el primer avance hagas muy bien tu ensayo o tus avances, para que tu profesor te pueda asesorar en la parte teórica y no en la parte de redacción. Te recuerdo que tu profesor, este filósofo que te acompaña, está para apoyarte en la profundidad de la propuesta a nivel filosófico y no en la redacción. No desperdicies en asesorías al profesor en la parte de redacción, porque estoy segura que tú tienes muchas competencias para redactar muy bien. Por último, no me queda más que motivarte para que hagas un buen ensayo, recordarte que vas a ser que va a ser público tu pensamiento y de que van a ser evaluadas tus competencias éticas a través de este documento. Te deseo mucho éxito.